Nacional Folclórica presenta a Atilio Bleta. Me han visto andar mil caminos, es mi destino partir, pero siempre estoy volviendo, me gusta el aire de aquí. Buen día, ¿cómo están ustedes? Hoy en Soltando Pájaros, de vez en cuando nos damos algunos gustos. Vamos a hablar de la historia del conflicto armado en Colombia, de la FARC, el grupo guerrillero más importante, a propósito del proceso de paz que está en marcha en ese país. Tenemos la suerte de tener en estos momentos aquí en Buenos Aires a una politóloga, docente, profesora, haciendo además una tesis de doctorado aquí, Alba Delgado. Es un gusto tenerte, Alba. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Y aquí a Fernanda García Germanié presentándonos en Sociedad como siempre. Hola Tilio, buenos días a todos ustedes que nos escuchan a través de Radio Nacional Folclórica. También lo pueden hacer en www.nacionalfolclorica.com.ar. Este programa que se llama Soltando Pájaros, que te va a estar acompañando hasta las 12 del mediodía, y programa al que te podés comunicar a través del 4999-0987. También tenemos un correo electrónico que es soltandopájaros@hotmail.com, o por Facebook nos podés buscar si querés con el nombre del programa Soltando Pájaros, o bien con el de nuestro conductor, a quien presentamos una vez más, Atilio Bleta. Y en el sonido, gracias, lo tenemos a Lucas Mamone hoy. ¿Cómo estás, Lucas? Un gusto. Alba, hablar de Colombia, nosotros estamos por distintos motivos en la Argentina muy al sur y desde siempre alejados de la cuestión latinoamericana. Se habla mucho Mercosur, UNASUR, pero culturalmente seguimos con una suerte de eurocentrismo y sabemos muy poco de nuestros hermanos latinoamericanos, dicho así de manera muy pomposa. ¿Qué es este proceso de paz entre un gobierno y una guerrilla? Es decir, lo que nos llama la atención es esto, que en todas las guerrillas han sido derrotadas. Bueno, obviamente no Cuba, la Revolución Cubana es la excepción, quizás el Frente Sandinista, pero olvidémonos de eso. Pero en general, esa violencia de la década de los 60 y 70 guerrillera fue derrotada en Latinoamérica. No fue lo mismo en Colombia, al punto que una guerrilla hizo un largo proceso de paz que ha durado más de un año con el gobierno, representantes de la guerrilla y del gobierno en Cuba, y ahora se firmó ese proceso y va a haber un referéndum. ¿Por qué no haces un breve resumen y después hacemos la historia de eso, si te parece, Alba? Bueno, claro. Bueno, el proceso de paz en Colombia hay que entenderlo también como dos actores armados que deciden en un punto en donde ya hay una correlación de fuerzas y donde se acepta de cierta manera que ninguna de las dos fuerzas va a poder obtener la victoria, después de periodos de ofensiva, de repliegue, sentarse a negociar como ya lo habían hecho en varias ocasiones. En parte por la degradación del conflicto, entre tantas otras cosas, y esa negociación son dos actores armados que, además de negociar, es algo que no había sucedido en los otros procesos, acuerdan el alto al fuego. Una cuestión es una negociación y unos acuerdos en el marco de dos actores armados en fuego cruzado, y otra cosa es generar el alto al fuego. Entonces, tanto Estado como las FARC
logran diferentes acuerdos en puntos que son estructurales, en temas fundamentales para el país. No solo hacen una firma, sino que acuerdan en temas como la participación política, en temas sobre... La participación política de la FARC convertidas, se verá más adelante si esto funciona, en una suerte de partido político o algo así. Claro, lo que supone la transición de un grupo político y armado o una transición hacia el plano legal, de cierta manera. Tal cual. Entonces, lo que se hace es legalizar, se quiera o no aceptarlo, una fuerza política y social, por tanto. Sí, 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 claro. Y bueno, esa es la coyuntura actual en este momento, con acuerdos firmados. Parte del proceso de legitimación, pues son dos partes las que firman. Parte de ese proceso de legitimación está en que el pueblo, de cierta manera, se manifieste a través del voto, en una pregunta tan sencilla como puede ser, ¿usted quiere la paz o usted quiere la guerra? Claro. Que es un plebiscito que se va a hacer ahora principios de octubre. Principios de octubre, es decir, que ya estamos... Estamos en la última. En la última etapa, exactamente. Es curioso, insisto, en este asunto, ¿no? Un grupo guerrillero muy golpeado en los últimos años, pero que no fue vencido y mantuvo mucha influencia, por lo menos en sectores importantes de la población campesina. Para que se pueda entender esto hay que irse para atrás, que es lo que, leyendo las cosas que vos me diste para leer, okay, a uno le queda claro, ¿no? Es decir, aquí hay un problema campesino de la tierra, de necesidad de muchos colombianos de acceso a la tierra que les es negada, y hay violencia por esto, y ahí arranca la cosa, quizás desde hace bastante tiempo, pero digamos, hablando desde el 30 para acá o desde el 40 para acá, Alba, tenemos este fenómeno de pelea por la tierra, colonizadores, como lo llaman ustedes, o colonias, que son expulsadas por los terratenientes y ligas campesinas. ¿Por qué no explicas un poquito ese proceso? Bueno, de hecho, uno de los puntos del acuerdo que es fundamental es en términos de la reforma agraria. Entonces, uno, para poder pensar el fenómeno colombiano o para poder pensar cualquier fenómeno, de cierta manera hay como dos ejes que se marcan. Un eje es temporal, ¿sí? En términos que se pueden manifestar como tres niveles. El primero es de la larga duración. Esas cuestiones que permanecen de manera lenta mientras el gran periodo madura, ¿sí? Entonces, por eso, cuando nosotros pensamos en términos del conflicto armado, la fundación de las FARC se da en 1964, pero este conflicto se va casi a los conflictos sociales que vienen de las luchas agrarias de los 20 y de los 30, de cierta manera. Eso por un lado. Y otro eje que es fundamental para poder entender, que se cruza con este eje temporal, es el eje espacial, territorial y entendido como geográfico, no solo en la geografía física, sino en la geografía humana, es decir, la naturaleza de los actores que entran, es decir, la naturaleza campesina, ¿sí? De cierta manera, del grupo. Más allá de su perfil militar. Entonces, discúlpame, conviene que también, está claro que nosotros no vamos a pretender aquí que des una clase de geografía, pero sí este asunto de las tres cordilleras, además taponadas por selva, sobre todo en el sur, ¿no? Es un país muy particular en ese sentido, Colombia, que ha permitido también refugios naturales para la resistencia armada, antes incluso de la guerrilla. Exacto, hay dos líneas ahí en términos geográficos. Lo primero, que tiene que ver con una cordillera de los Andes que entra a Colombia y se abre en tres grandes cordilleras, lo que supone unas tres cadenas montañosas donde nacen diferentes ríos que incluso atraviesan el país y que son fundamentales en términos de la economía agraria,
La siembra, sobre todo el café, después de la Primera Guerra Mundial, los mercados se reconfiguran a partir de la supremacía de Estados Unidos. Ahí hay el auge del café tiene mucha importancia Es por la demanda de fundamental. tierra, ¿verdad? Por la demanda de tierra, porque de cierta manera había mucha tierra baldía o vacía, si se puede suponer, pero esta demanda del café en los nuevos mercados hace que diferentes campesinos, incluso indígenas, empiecen a colonizar diferentes tierras. Esta colonización y el desplazamiento de diferentes grupos y familias empieza a encontrar conflictos. Y esos conflictos van a ser articulados no solo por los terratenientes, sino que va a ser la clase terrateniente, la clase política, con una articulación de fuerzas militares, tanto legales como paralegales. Ajá. Que luego, cuando se van los famosos paramilitares. Claro, primero son grupos de seguridad privada que de cierta manera, durante una época, van a transformarse ya en un ejército, pero estos grupos tienen presencia desde principios de siglo. Es importante decir que Colombia, de cierta manera, tiene una tradición guerrillera, es decir, Colombia venía de un siglo XIX de constantes guerras civiles y entra al siglo XX con la separación de Panamá. Claro, para Ahí 1902. Después claro. de la guerra de los 1000 días está la pérdida de Panamá. Y eso supone una entrada de muchísimo capital extranjero. Discúlpame, pero no dejemos la cosa por sentada. Panamá era una provincia colombiana que de pronto se subleva, ahí está, como siempre, la larga mano de los Estados Unidos, que en alguna medida promueve esa ruptura y con la ayuda de marines que desembarcan en Panamá, Panamá se independiza de Colombia y qué casualidad, muy prontito, una empresa de los Estados Unidos se hace cargo de la construcción del canal de Panamá, que ya incluso era una cosa pensada y con proyectos en marcha. Esto, por supuesto, alguna influencia tuvo que tener, como vos estás diciendo, Alba. En términos económicos, se transformó el país de cierta manera y se orientó hacia la construcción de vías, carreteras. De carreteras, exactamente, para poder, de cierta manera, soportar lo que iba a ser la economía del café en términos de exportación. Claro, porque hay que sacar la explotación afuera, porque la mayoría de la producción se exporta y para sacarla afuera hace falta vías de comunicación. O por río, si el río no es navegable, tiene que haber carretera o ferrocarril, y ferrocarril en Colombia es muy difícil por las cordilleras, ¿verdad? Sí, es todo un tema. Además, también se produjo una época, estamos hablando de principios del siglo XX, de endeudamiento externo para poder financiar todo este tipo de política, si se puede llamar, modernizadora. Esto de cierta manera, también trajo consigo la creación de fábricas, y con esta creación de fábricas todas las luchas obreras que se dieron a principios de la década del 20, sobre todo. Pero para empezar un poco más con esta cuestión del conflicto, hay dos zonas que son fundamentales en términos geográficos y que tienen una larga tradición de lucha, como son la zona del Cauca y del Tolima. La zona del Cauca tiene dentro de estas memorias populares al indio Sur, Quintín Lame. Oeste, más o menos. En el occidente al sur, Pacífico, Exactamente. internándose a la zona andina. Cuando los Andes entran a Colombia, se forma en un nudo, salen las tres cordilleras. En ese nudo es donde está más o menos esta zona del Cauca. Colombia tiene esa particularidad que además es muy estratégica, es el único país que mira a los dos océanos, bueno, el Caribe en última instancia, costas, y por el otro lado el Pacífico. Esto conviene recordarlo, ¿no? Y tiene también Mar Caribe. Claro, Bueno, claro.
Esto supone también, la cuestión geográfica física supone no solo la cuestión de montañas, sino una gran diversidad de suelos, en donde muchos tipos de cultivos se pueden dar en todas las épocas del año. De ahí que sea un país rural, principalmente rural, y esto es fundamental en términos del conflicto. Bueno, entrados un poco más, las diferentes luchas obreras que se dan a partir de las diferentes empresas de los enclaves internacionales, del banano, del petróleo, empiezan a configurar también un imaginario ideológico de lucha. Es decir, que en Colombia tenemos café, banano, petróleo y creciente el petróleo, ¿no? Es decir, es importante en Colombia. Sí, es importante. De hecho, una de las grandes huelgas que van a ser van a ser en los años 20 y también principios del siglo XX va a ser contra la Tropical Oil Company. En ese tiempo estaba también la United Fruit Company, que es la compañía de bananos, y que de cierta manera, para mostrar un poco el perfil que ha tenido el Estado colombiano, en 1928, después de una huelga que había logrado parar 3 semanas la producción, el ejército abre fuego contra los huelguistas en la plaza de Ciénaga. Esa huelga fue inmortalizada por esa masacre, conocida como la masacre de las bananeras, fue un poco inmortalizada por Gabriel García Márquez, pero va a ser un punto fundamental en términos de el perfil que adopta el Estado colombiano, porque acá hay una cuestión y es que antes de las FARC ser las FARC, ellos se desarrollaron como autodefensa campesina a partir más o menos de la década de los 30, de los 40, ¿no? Sobre todo de los 40, al existir una persecución a los campesinos, porque durante la época del 30 se formaron muchas ligas agrarias. Hay una demanda de tierra, los terratenientes no quieren ceder su tierra. Exactamente. Reprimen, y ellos necesitan organizarse. Hay paramilitares, el Estado está detrás de eso y los campesinos se defienden con autodefensa armada. Se defienden organizadamente. Vos sabés que quiero decir que estamos con Alba Delgado hablando de la historia del conflicto armado y de la FARC a propósito del Plan de Paz de Colombia y además Alba tuvo la gentileza de, nosotros algunas cosas teníamos, pero nos trajo música colombiana y vamos a escuchar, porque sí hay algo que distingue a los colombianos, a propósito de nosotros en general, los argentinos, que somos unos pataduras, es que ellos vibran y bailan y disfrutan mucho de la música. ¿Qué es lo que vamos a escuchar, Fernanda? Vamos a compartir ahora Mamá, ábreme la puerta por Petrona Martínez. Cuando viniste, cuando te vas, la li la la li la la, la li la la li la li la. Cuando viniste, cuando te vas, ábreme la puerta, mamá, que el diablo me va a llevar. Cuando viniste, cuando te vas, un bullerengue perdido que no lo podía encontrar. Cuando viniste, cuando te vas, la música la tenía hace tiempo aquí en mi mente. Cuando viniste, cuando te vas, ahí viene mi tambolero, pero viene muy apurado. Cuando viniste, cuando te vas,
ábrele la puerta, mamá, que el diablo lo trata cao. Cuando viniste, cuando te vas. Y dime cuándo viniste, y dime cuándo te vas. Cuando viniste, cuándo te vas. Cuando viniste, cuándo te vas. Cuando viniste, cuándo te vas. Esto es muy lindo, quizás no le guste a todo el mundo porque falta música, pero este canto así a capela, propio de grandes artistas, como yo no la conozco a Petrona Martínez, te digo, Alba, pero como Totó la Momposina, Cecilia Todd, si hablamos de caribeños, sí a Cecilia Todd, por ejemplo, la venezolana la conozco muy bien, y debe tener una docena de canciones que hace así a capela y que muestran esas viejas tradiciones de cantar y de gente en ronda escuchando, ¿no? Bien campesina, Alba. Y sí, tiene también esa tradición negra de Colombia, esa influencia afro que es tan potente y tan bella. Además, creo que la música es una de las manifestaciones como de la diversidad que tiene Colombia, tanto en sus regiones como en su gente. Y Petrona es una muestra hermosísima Es una de muestra ella. de ella. A mí me ha llamado la atención, estando en Colombia, en la costa, en cualquier playa de Colombia llega la tardecita y hay familias, abuelos, padres, nietos, hijos, y se ven ahí músicos itinerantes que los contratan y de pronto que se la pasan bailando 4 o 5 horas después. Toda la familia. Esto es algo inusual para nosotros, nos llama mucho la atención, Alba. Hay otro modo de entender y de disfrutar de la música. Y bueno, yo creo que si también se va a la zona andina, empiezan de repente a tocar la carranga, ¿viste? Y también en el Pacífico, o sea, esa cuestión de esos lazos que hay a través, no solo de lo artístico, sino esos lazos que, por ejemplo, en estas agrupaciones campesinas van a ser fundamentales en términos de la construcción de las dirigencias, como de la explicación de por qué en un periodo tan largo lograron consolidarse. Ajá. Tenemos oyentes, a ver. Claro que sí. Juan Carlos de San Martín pregunta por la relación de la guerrilla con Venezuela y de esta con Colombia. Dice, ¿siempre fue tirante? Bueno, en realidad de lo que está hablando, perdón, ¿quién es el oyente? Juan Carlos de San Martín. Gracias. Siempre una relación es como, quizás nosotros no tenemos, pero sí, no es una relación poco amistosa de chilenos y argentinos, por ejemplo. Okay. Me imagino que hay, por lo pronto, por lo que uno sabe de venezolanos y colombianos, suele haber tensiones a lo largo quizás de 40, 50 años diferentes. Pero en este caso está referido a cuestión de guerrilla. Ya. Sí sucede que a partir de los años 80, Sí. Cuando la guerrilla considera ya no solo llamarse FARC, sino agrega sus siglas EP, Ejército del Pueblo, implica no solo una movilización nacional, sino también tener en cuenta el contexto internacional y de cierta manera saber que necesita de apoyo internacional. La relación con Venezuela, yo creo que esa perspectiva es un poco más mediática, porque yo no considero que haya una relación tirante por parte, en términos no gubernamentales, sino Los de cuando pueblos vas no, está claro. No, ¿me Sí, sí. entendés? Sí, sí, y la pues. relación respecto a la guerrilla con Venezuela, uno no puede perder de vista el papel político que ha tenido Hugo Chávez en apoyar un proceso de negociación y solución política, porque más allá de que sea un grupo militar, uno de los problemas que uno tiene cuando habla del conflicto armado y de los grupos armados que todavía se mantienen en Colombia es el acento como punitivo, ¿no? Y represivo que hay sobre ellos, como que la criminalización, la
se suele potenciar más el aspecto militar que el aspecto político. Entonces, cuando nos olvidamos del aspecto político, nos olvidamos que parte de su perfil y de sus ejes programáticos es la negociación y la solución política. Ahí entra Venezuela. Tenemos otro mensaje después, porque estamos más o menos a la hora de la tanda, ¿no? Sí, dale, Fernanda. Mario de los Polvorines se comunicó y sostiene que los gobiernos son los que financian la guerrilla. Dice, los guerrilleros no tienen patria ni nada. Bueno, eso es una afirmación política que no se puede contestar porque no se puede discutir de afirmaciones, no es una pregunta. Gracias de todos modos. A ver, tenemos un mensaje allá de vos, ¿sí? Amigo, soy Federico, 91 años y no despego nunca de la folclórica. Nosotros no somos pataduras, porque de norte a sur hay todo música alegre y de este a oeste. Es melancólico el tango, pero es un valor mundial también, ¿no? De cualquier manera, estoy siempre pegado a ustedes y los escucho con mucho gusto. Gracias por lo de... Sí, muchas gracias, pero convengamos que nosotros no somos un pueblo que baila como por ejemplo los colombianos, ¿eh? ¿Tenemos otro, sí? Y a Tilio, querida Fernanda, la visita. Atilio, tu programa siempre me enseña algo, soy Ani de Devoto. Muy buena la disertación de la visita, perdón que no me acuerdo el nombre. Alba. Y de las características de la FARC. Gracias a Dios que están haciendo la paz, ¿no? Y me gusta el café de Colombia. ¿Alguna canción? Hay una del café de Colombia. Sí, bueno, muchas gracias. En buena hora, sí, de La Paz. Y nos vamos a la tanda. Enseguida volvemos con Alba Delgado y la historia del conflicto armado y la FARC a propósito de este plan de paz. Vamos. 98.7. Nacional Folclórica. Salamancas y caminos. Un gaucho me contó que para aprender a tocar estilo hay que saber escuchar los salmos del ombú. El ombú se confiesa en coplas, aunque su sombra está hecha de plegarias. Yo soy la música vaga que en los confines se escucha. Esa armonía que lucha con el silencio y se apaga, el aire tibio que halaga con su incesante volar, que del ombú vacilar hace la copa bizarra y la doliente guitarra que suele hacerte llorar. Un gaucho me contó. En Nacional Folclórica hay salamancas y caminos. Si me faltan las palabras. Locución, Stella Maris Tovarich. Actor invitado, Oscar Naya. Producción, Fabiana Álvarez, Alejandro Carosella. Edición artística, Fernando Salvatori. Texto y guión, Pedro Patzer. Dirección artística, Marcelo Simón. Sembradores de esperanza. En Nacional Folclórica hay salamancas y caminos. 200 años de pomberos y de Juanitos Lagunas. 200 años de sagrados bandoleros y gauchos milagreros. 200 años de Sandro y Horacio Guaraní. 200 años de argentinidad. Quienes quieran oír que oigan, quienes quieran seguir que sigan. 2 siglos de nosotros. 98.7. El aire de aquí.
Este jueves, a las 7 de la tarde, el ciclo de recitales de la Argentinidad presenta a la hija de la samba. Mi tata fueguito llegó cantando Yamila de Cafrune, madrugada. en vivo. Un repaso musical por sus discos, sus canciones y sus historias. Donde un cantar me acunó. Ciclo de recitales de la Argentinidad. Jueves, 7 de la tarde. Yamila Cafrune, en vivo. Auditorio de Radio Nacional. Maipú 555. Entrada libre y gratuita. 200 años de independencia. Puro aire de aquí. Sábado. De 12 a 13, Liliana Izaguirre. De 13 a 14, Academia del Folclore. Rolando Goldman y Mónica Abraham. Sábado. De 14 a 15, Damián Sánchez. De 15 a 16, Hugo Chumbita. Sábado a la tarde. De 16 a 19, Clásicos. Con Mariana Fossati. Radio Nacional Folclórica 98.7. 200 años de independencia. Puro aire de aquí. Miércoles, 4 de la tarde. Celebramos el Día de la Primavera desde el Parque San Martín de San Salvador de Jujuy, con las actuaciones de Gato García, Sentimiento, Elsa Tapia, Alma Coplera, Daniel Bedia, Coplero, Coroico, Diablero, Tomás Lipán, José Simón y los Changos de Huayco. Celebramos el Día de la Primavera en vivo y en directo desde San Salvador de Jujuy. Miércoles, 4 de la tarde, 98.7, el aire de aquí y Radio Nacional Jujuy. 200 años de la ranchería y el Teatro Colón. 200 años de circos criollos y sainetes de inmigrantes. 200 años de Niní Marshall y Fernando Peña. 200 años de argentinidad. Por una cabeza de un noble potrillo. 2 siglos de nosotros. Esa gente con cultura en la sangre fueron los primeros maestros que yo tuve. 98.7. El aire de 98.7. Nacional Folclórica. Son las 11 de la mañana con 35 minutos. Estamos en Radio Nacional Folclórica, en Soltando Pájaros hasta las 12 del mediodía, con Atilio Bleta, quien conduce este espacio, y también con libros, que tenemos que agradecer, de Gourmet Musical, de un libro escrito por Silvia Glosser, Melodía del Destierro se llama, Músicos judíos exiliados en la Argentina durante el nazismo, 1933-1945. Y otro de los libros que nos llegan es de Sergio Pujol, Valentino en Buenos Aires, los años 20 y el espectáculo, también de la misma editorial, así que muchísimas gracias. Gracias. Tenemos mensajes de voz, a ver, vamos. Bueno, con respecto a lo de Patadura no quiero discrepar, pero sí debo reconocer algo, que somos un poco cómodos, porque no nos preocupamos por bailar nuestras danzas, porque cuando ponen cumbia sale todo el mundo. Voy más por la comodidad de no querer aprender, pero bailan, Gracias. Habla Marcos de Vicente López. Les agradezco muchísimo el programa de hoy sobre política centroamericana, indoamericana, muy bueno. La radio no es solo música, sino son conocimientos compartidos. Hasta siempre. Muchas gracias. Vía Facebook nos saludan por el programa de hoy Silvia Dalvia, también Inés Nercesian, Segundo Tranqui, María Vives deja su saludo, Hernán Lucero, María Daorden, Paulo Barcena y Aleco Gitaj. Bueno, muchas gracias. Está grupos de autodefensa campesina, incluso hasta de origen diversos, algunos pertenecientes al Partido Comunista, otros
arman las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que es una semilla que crece. Salud. Sí, después de una larga secuencia de huelgas, conflictos y una fuerte represión estatal y paraestatal, en 1948 se asesina uno de los líderes más importantes que ha tenido Colombia en el plano popular, Jorge Eliezer Gaitán. Esto desata una espiral de violencia y la forma como estas organizaciones campesinas de base agraria se organizan empieza a redimensionarse. ¿Por qué? Porque para finales de la década del 40, durante el 50 y principios del 60, hay una fuerte ofensiva del ejército que empieza a ubicar todos los líderes de estas autodefensas, y esa presión, al ser grupos organizados, tienen que empezar a reconfigurarse. Estamos hablando de bombardeos, estamos hablando de prácticas sistematizadas, sí, tanto indígenas, no por esto una de las zonas de influencia y de nacimiento de la guerrilla de las FARC tiene que ver con el Cauca, que es una zona de indígenas. Entonces, de cierta manera, toda esta espiral de violencia y las diferentes formas como ha operado esta violencia que se ha hecho llamar legal por parte del Estado, pero además paralegal, empieza a modificar las estrategias de lucha. Entonces pasamos de unos grupos y de unos focos de autodefensa campesina a una estructura como tal, como guerrilla, ¿sí? Que nace realmente a partir de unos bombardeos y como han manifestado diferentes investigadores, con napalm, como la usada en Vietnam, los Estados Unidos. En todos lados. Entonces, aquí hay una ayuda norteamericana, aquí hay una fuerte ayuda norteamericana, no solo en el plano de monetario, sino también en términos de material de guerra. Y eso va a configurar una estructura organizada que se va movilizando a diferentes zonas y que va a tomar focos de resistencia. Lo cierto del caso es que es una semilla que crece porque se extiende a varios frentes, pero además la cosa se complica, Alba, porque el café ya no es tan rentable y resulta que aparecen cultivos de marihuana, de coca, que les deja más dinero a los campesinos. Sí. Y que obviamente eso produce un auge de esos cultivos y ahí además eso provoca más dificultades porque en algún momento de manera solapada hay muchos poderosos que se enriquecen en Colombia hasta que el sistema del narcotráfico crece y todo el mundo se hace el distraído hasta que Estados Unidos levanta el dedo y dice hay que terminar con esto. Y en el medio tenemos ahí un conflicto no solo armado con la guerrilla, sino también paramilitares jugando a favor de los narcotraficantes, una cosa muy... Es decir, se complica todo más, ¿verdad? Y el cóctel es bastante explosivo. De cierta manera, el nacimiento de las FARC como guerrilla lo anteceden casi 11 años de estado de sitio, sin ningún tipo de intermitencia. Esto es bastante sintomático respecto a lo que se puede o no se puede hacer. Cuando hablamos de estado de sitio, estamos diciendo que que están suspendidas las libertades, la asociación, la publicación. Bueno, en la Argentina hemos tenido golpes más que estado de sitio. Bueno, en Colombia es bastante sistemático. Se podría decir que entre 1928 y más o menos 1991, un 70 o un 60% de ese tiempo estuvo bajo estado de sitio. Eso implica que opera la justicia penal militar, es decir, quien imparte la justicia a los que capturan
son los militares. Pero más allá de esto, quisiera referirme a esto que vos planteabas sobre la cuestión de los diferentes cultivos que intervienen en la economía campesina. La cuestión respecto a los cultivos ilícitos interviene un poco más en la guerrilla para los 90. Los primeros que vienen a utilizar, a valerse de esta economía, van a ser, en principio, los narcotraficantes, que son relativamente conocidos a nivel mundial, como es el cartel de Medellín y el cartel de Cali, y los paramilitares. Ajá. Entonces, de cierta manera no hay que olvidar, dentro de los ires y venires de la guerrilla, las amnistías, las diferentes treguas, hubo momentos en que ellos volvían a retomar, siempre estuvieron en su trabajo agrario, pero volvían a retomar el trabajo a la tierra, y eran diferentes cultivos. Solo a partir, más o menos, de los 90 y finales de los 90, los cultivos ilícitos empiezan a reemplazar estas otras economías o estos otros cultivos, porque de cierta manera al caer los precios del café, claro, de una u otra manera hay que buscar otro tipo de economía, más allá de la guerrilla, incluso en diferentes zonas del país con influencia o no guerrillera. ¿Sí? Entonces, de cierta manera, la cuestión que han llamado, la cuestión del tráfico de sustancias y el cultivo de sustancias ilícitas tiene un impacto en la economía del país y traspasa todas las fronteras, es decir, permea la economía legal del país durante la década del 80, 90 hasta estos días. Sí, ha sido una cosa, probablemente haya muchas cosas de fantasías, pero dicen que el auge de algunos estudios, el auge del tráfico le vino muy bien de conjunto a Colombia porque contribuyó al crecimiento del PBI colombiano. Y bueno, siempre hay un comentario que puede ser un poco más del sentido común y por qué Colombia no ha tenido las crisis que otros países han podido tener, como por ejemplo la Argentina, claro, con unas políticas de corte neoliberal. Sí, que sí, llaman, sí, sí, ¿no? sí, sí. De todas maneras, gran parte de ese capital de los cultivos ilícitos se queda en las otras zonas de grandes capitales. Realmente en Colombia es 0,5, no llega ni al 1%. Claro, claro. ¿Qué te parece si escuchamos otro poquito de música colombiana? Vamos a escuchar a Totó la Momposina. ¿Qué cosa, Fernanda? Vamos a compartir entonces este tema que se llama El Pescador. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa. Habla con la luna, habla con la playa, no tiene fortuna, solo su atarraya.
Aquí, pese a que no, yo digo que soy empatadura, estamos bailando todos. Sí, claro. Y hay oyentes que nos escriben. Sí. Américo de Almagro pide que la profesora invitada cuente de dónde se financian los guerrilleros. Pregunta, ¿no entran al negocio del narcotráfico en los 80, más allá de los secuestros? Alba. Realmente los 80 es como la gran época de los narcotraficantes duros. Mejor dicho, no había cultivo para tanta gente. Esa es la época del narcotráfico duro con los 70. El financiamiento de vía cultivos es a partir más o menos de los 90, duro diría yo. Pero la guerrilla no simplemente uno puede pensarla en términos de esos financiamientos, porque hay otras lógicas que operan dentro de la guerrilla, tanto las economías como para comer, para estar. Hay que entender que esta gente ha estado en el monte todo el tiempo, ¿sí? Y en el monte son otro tipo de lógicas. Y de exigencias. Y de necesidades, ¿no es cierto? ¿Sí? Exactamente. ¿Tenés otro mensaje? Claro que sí. Luis Piedrabuena nos escribió a soltandopájaros@hotmail.com y nos dice, lo único aportado por la guerrilla en América Latina es miseria, odio y sangre. Si las FARC van a negociar es porque están derrotadas. Toda una manga de asesinos y narcotraficantes. Pobre Colombia. Es todo muy opinable, yo no comulgo con la guerrilla, pero si estuvieran derrotadas, el gobierno de Santos me da la sensación de que no estaría negociando, Alba. Y bueno, eso también hace parte del escenario, ¿no? Hay una lucha ideológica respecto a la legitimación o no de las guerrillas, y ese es uno de los desafíos que se impone en Colombia, porque son varias las negociaciones que se han dado, y ya existió el exterminio de una de las manifestaciones políticas de esta guerrilla, y eso es lo que Colombia en estos momentos está aprendiendo. Más allá de los desafíos y los retos, no estamos pensando que el acuerdo de paz va a solucionar los problemas del país, pero sí se están poniendo sobre la mesa temas estructurales de los que nadie hablaba. Entonces, de cierta manera, el acuerdo, para volver un poco al presente, es pensar políticamente este escenario y dotar de esa necesidad histórica de situar un actor del conflicto y de la naturaleza de ese actor del conflicto. Cuando podemos entender, o por lo menos explorar, la naturaleza de los actores que se enfrentan, quizá el proceso empieza en una transición en donde la legalización de estos actores es algo fundamental. Pero no por nada uno de los temas acordados, no impuestos, valga la aclaración, es el tema de la reforma agraria. Es el tema, por ejemplo, la participación de mujeres, el tema de indígenas y sobre todo la participación política. Y en ese aprendizaje está Colombia. Claro, tal cual. Me parece, Luis, que está bastante contestada la pregunta. ¿Tenés? Sí, nos llamó Ani de Devoto, pide que repitamos el título del libro de los músicos judíos. Ani, bueno, acá lo tenemos, se llama Melodías del Destierro, lo escribió Silvia Glosser, ahí está, y es de Editorial Gourmet Musical. Por otra parte, le mandamos un saludo a Regina de la Ferrere, que nos cuenta que está un poco triste, y vía Facebook a Griselda Sotelo y Sofía Ogic, que también están escuchando el programa. Ay, gracias Sofía, alguna vez tenés que venir al programa de vuelta. Alba, tenemos unos 7 u 8 minutos, así que algunas cosas más de este tema que haría falta un seminario como para abordarlo, ¿no es cierto? Vos recién planteaste este asunto de un problema serio en Colombia como es el problema de la tierra. Y en este sentido, Colombia es distinto a la Argentina. La Argentina es un país urbano, tempranamente urbanizado desde principios del siglo XX. En cambio, Colombia hasta hace muy poquito era un país campesino y sigue teniendo mucha gente viviendo en el campo, ¿no es cierto? Y ese es un tema que está vinculado también a los problemas que ha tenido Colombia precisamente de violencia en el campo, ¿no es cierto?
Sí, hay que pensar también que a pesar de que sigue siendo un país rural, gran parte de su población ha sido expulsada de manera violenta. De hecho, a veces surge, sobre todo en esferas gubernamentales, categorías como migración. Y por lo menos desde un plano analítico resultaría irresponsable esa categoría, porque esas migraciones devienen de una situación límite. En realidad son expulsiones más que inmigración. Exactamente. Entonces hay una cuestión, hay una crisis humanitaria, porque la crisis, además es humanitaria, frente al desplazamiento forzado. Entonces, uno de los temas que se vienen a tratar ahora precisamente es el regreso a las tierras y cómo se puede garantizar que el campesino vuelva a su tierra, pero además de que vuelva a su tierra, que la pueda trabajar y que no implique una situación de dependencia ni explotación con, por ejemplo, hacendado o terrateniente. Eso es uno de los grandes desafíos. A mí hay otra cosa que yo te quiero preguntar, porque bueno, aquellos que tenemos algunos añitos, ha habido otras experiencias de paz, hubo un grupo guerrillero, el M-19, que entregó las armas, y la mayoría de sus dirigentes, y una parte, digamos, hubo muchos asesinatos hechos por fuerzas parapoliciales, no sé cómo llamarlas, paramilitares, como dicen ustedes. ¿No se corre un riesgo parecido ahora con me imagino que esto debe haber sido tratado o debe estar en la agenda de este proceso de paz, ¿no? Sí, más allá de que uno esté de acuerdo con el acuerdo de paz, en tanto la transición política de una organización armada, claramente hay muchos cuestionamientos al gobierno colombiano. Pero más allá de eso, así como hay una reconfiguración del aparato militar en todo el país, en términos de presencia armada, también hay una reconfiguración de otro tipo de movimientos y diferentes organizaciones, y eso también le da otro sentido a este proceso. Claramente va a ser muy difícil que sectores que en una muy larga duración han estado usando la violencia legal y paralegal para apropiarse de la tierra o para expulsar personas, no vayan a activar diferentes mecanismos ofensivos. Pero también ese desafío está muy claro por experiencias anteriores en las que intervienen magnicidios, genocidios, masacres, o sea, el abanico es inmenso, pero también hay otro tipo de movilización de mayor alcance nacional y los ojos puestos sobre Colombia, no porque antes no lo estuvieran, sino porque es otro el mundo después de los 90. Hay otra incógnita que es qué posibilidades políticas tendrá este grupo guerrillero que por lo menos no pudo ser vencido. ¿Cómo le va en la política si esto por supuesto no podés contestar vos ni nadie, pero digo, queda ahí una incógnita grande, ¿no es cierto, Alba? Porque, bueno, una cosa es sostenerse militarmente en un sector y otra cosa es tener que ir a pelear por el voto, ¿no? Sí, de cierta manera, a pesar de que el espacio, llámese electoral colombiano, está bastante viciado, hay sectores de la derecha que tienen mucho miedo de que ellos vayan a las urnas, porque en las anteriores experiencias en las urnas, estos sectores han ganado y de manera contundente. Yo no podría decir cómo va a ser el escenario de cierta manera electoral, pero si ellos estuvieron durante más de 70 años armados y organizados, claramente hay un piso social que o se refleja o no electoralmente existe. Claro. Muchas gracias, la verdad que ha sido un gusto tenerte aquí en Soltando Pájaros y nos vamos con un poquito de música colombiana, nos despide como siempre María Fernanda Germania. Nos vamos entonces hasta el sábado próximo a las 11 de la mañana cuando hagamos un nuevo programa de Soltando Pájaros en Radio Nacional Folclórica. Te dejamos escuchando esta canción, El Pobre Migue se llama, por Huitraguito.
Gracias, chau. su vida no se sabe, pues hace tiempo en la montaña está perdido. De su vida no se sabe, pues hace tiempo en la montaña está perdido. Dicen que tiene barba como un padre, dicen que tiene el pelo como un indio, dicen que tiene barba como un padre, dicen que tiene el pelo como un indio. ¿Qué le estará pasando al pobre Miguel? Que tiene mucho tiempo que no sale. ¿Qué le estará pasando al pobre Miguel? Que tiene mucho tiempo que no sale. Estas sí deben ser noticias malas, este se va a asustar cuando me vea. Estas sí deben ser noticias malas, este se va a asustar cuando me vea. Apuesto que él sí sabe que yo vine. De la montaña sale el pobre Miguel. Apuesto que él sí sabe